El tema de esta noche se llama ¿a qué te inclina más? ¿A qué te inclina más? Las inclinaciones de las personas es la tendencia que marcan un diario vivir. La inclinación que yo tenga va a definir mi manera de vida. Muchas personas tienen diferentes inclinaciones. Muchas personas tienen diferentes inclinaciones. Y ese tipo de inclinaciones es lo que hace que él se mueva o no se mueva. Y cuando uno tiene inclinaciones que hacen daño a la vida del ser humano, será un fracasado. Pero si este tipo de inclinaciones hacen que yo viva en la presencia de Dios, entonces seré un hombre, una mujer usado por el poder de Dios. Las inclinaciones van a definir también mi vida, las inclinaciones van a definir mi ministerio, las inclinaciones definirán qué clase de persona quiero ser bajo el poder de Dios. El salmista David, en el Salmo 141, verso 4, hablaba acerca de este tipo de inclinaciones. Y allí el salmista estaba hablando de un temor que le asaltaba, aleluya. Dice ahí el salmista, en el 141, cuando dice, no deje que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué está hablando el salmista? El salmista David tenía una preocupación y está diciendo, no deje que me incline, es decir, no deje que me vaya hacia ese lado. Cuando uno que se inclina es que se arrodilla allí, se deja someter, se deja soslayar, se deja llevar. Ese es inclinarse. Y el salmista David aquí estaba diciendo, no deje que incline mi corazón, estaba diciendo, no deje que incline mi corazón a cosas malas. Mire, no deje, en otras palabras, para que eso ocurra, yo tengo que vivir agarrado de Dios para no inclinarme a las cosas malas. Y cuando habla de cosas malas, está hablando de una variedad que en la vida se presenta. Las cosas malas son unas cantidades de comportamiento que cada persona hace, ejerce, y por eso el salmista dijo, no deje que mi corazón, estaba hablando de su parte motiva, estaba hablando de su parte que sienta las emociones, porque a través del corazón es que uno se inclina, porque el corazón es la parte emocional mía, y por eso dice, no deje que mi corazón se incline a cosas malas. Aleluya. Y también dijo, hacer obras impías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos inclinar por las cosas malas, entonces dice, caemos en obras impías. Aleluya. Los malos cada día van haciendo cosas peores. Cada día van avanzando. Porque el que hace una cosa mala va inclinándose cada día y se va volviendo más y más y más. Porque yo recuerdo que en la historia de Pablo Escobar, en el libro El Patrón, que leí muchas partes de ese libro, dice que Pablo Escobar comenzó robando lápidas en Tuluá. Las lápidas de los muertos en los cementerios se los robaba. Y después iba y las vendía, y así comenzó a hacer dinero. Y después, cuando comenzó a llevar el primer viaje de droga, hubo un coronel que se opuso a ese viaje, y ese fue uno de los primeros coroneles que él mató cuando tuvo fuerza y poder. Por eso el salmista dijo aquí, no dejes hacer obras impías.
Pero ¿por qué dice con los que hacen iniquidad y no coma yo de su deleite? Es decir, que no me complazca que otro haga obras impías y yo obra mala y yo participe de eso. Eso es comer, porque cuando yo estoy al lado y me deleito del que está haciendo lo malo, del que está haciendo lo inicuo, yo estoy comiendo también, porque espiritualmente se está llenando mi corazón, se está llenando mi alma de impiedades, porque estoy allí participando, porque estoy haciendo parte de lo que fulano está haciendo. Eso es comer, pero no está alimentando su estómago, está alimentando su alma, está alimentando la perversión en el corazón. Y ahí es donde las inclinaciones se hacen fuertes cada día. Y yo me pregunto, ¿por qué me estoy inclinando a tal cosa? Porque usted ha comido, se ha deleitado con el que hace cosas malas, con el que hace impiedades. Y por eso el salmista, preocupado por esto, dijo: no deje que se incline mi corazón a cosas malas. Aleluya. No deje. Y yo tengo que estar pendiente de esto. Por eso es que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es un estilo de vida dirigido por el Espíritu Santo. Por eso los evangélicos tienen que vivir como verdaderos siervos y como verdaderas siervas de Dios. No inclinados hacia el mal, ni dejándose llevar por los patrones que la vida tiene, por las maldades que la vida tiene, sino por lo que dice la palabra. Y por eso es que hoy en día el apóstol Pablo comenzó a hablarle a los Gálatas, y cuando comenzó a hablarle a los Gálatas, le habló de unas cosas que hoy están ocurriendo en la iglesia. Dice en el 1:7, cuando comenzó a hablarle de esas cosas que entran en la iglesia, comenzó a decirle en el 1:7, no es que haya otro, hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice, no es que haya otro, y el otro Evangelio es el que tiene dos orquestas. ¿Cuáles dos orquestas tiene el otro Evangelio? Tiene la perturbación y la perversión, porque hay doctrinas que cuando no pueden convencer a los feligreses, hay doctrinas que cuando no pueden convencer a la persona para que vaya a su religión, para que vaya a su tercedura, para que vaya a su engaño, entonces los perturban. Pero también hay otra que dice, que habla de la perversión, que estas son las cosas que hoy se están viendo en las iglesias comúnmente, la perturbación y la perversión. Amén. Por eso el salmista estaba asustado y dijo, no deje que mi corazón se incline a cosas malas. Y por eso el apóstol Pablo aquí comienza en otras palabras, a exhortar a los Gálatas, porque él se estaba dando cuenta de que las inclinaciones en las que estaban caminando, en las que se estaban yendo los Gálatas, era gravísima, era demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque se iban inclinando por dos cosas que son gravísimas en estos tiempos: la perturbación y la perversión. Hoy la iglesia está llena de pastores pervertidos, de líderes pervertidos, está llena de gente que perturba, y como les digo, cuando no los pueden ganar, entonces meten la cizaña de la perturbación. Cuando el hermano o el hermano no acepta sus comentarios malignos, sus comentarios falsos, entonces tratan de dejar un espíritu de perturbación en la vida de la persona para que no pueda tener tranquilidad. Así que el apóstol Pablo estaba dando unas instrucciones para que este otro evangelio que crea a la gente basado en la perturbación y en la perversión, ellos entendieran que este era un camino equivocado. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aquí también en el 5, ese era un problema que tenían. Pero aquí en el 5:7 también comienza a tocar a los Gálatas y dice, vosotros corrías bien. O sea, en otras palabras, ustedes iban bien. Y eso le sucede a toda mujer y a todo hombre de Dios que vive conectado con el Espíritu Santo, que escucha, que oye, que su cuerpo no es sensible a la presencia de Dios. Es una persona que vive con la verdad y no la cambia. Por eso dice aquí,
En el 5:7 vosotros corríais bien. Y hay una pregunta ahí. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oiga, el apóstol decía, ¿quién os estorbó? ¿O quién os perturbó? Sí, lo que le estaba diciendo al comienzo, cuando les comienza a explicar en el capítulo 1, aquí les está volviendo, pero ¿quién os perturbó a ustedes? Aleluya. Y esa perturbación existe en la iglesia cuando no hay gente recta delante de Dios. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce estos efectos? Aquí comienza a explicarlo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo sabía perfectamente que lo que los estaba desviando a ellos era el querer satisfacer la carne. Aleluya. A su nombre. A su nombre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Por eso el apóstol comienza a explicar qué es lo que estaba pasando. La carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales y tratan de inclinar a lo que ella quiere. La carne inclina a eso. Porque después que un cristiano se convierte al Señor, es donde viene la lucha de la carne. Una batalla constante en la que usted tiene que tratar de andar matando la carne, porque la carne en todo momento va a querer levantarse. Y esto es hasta que nos juramos que la carne se va a querer levantar en mí, porque la carne está en mí. Y yo no puedo decir, voy a sacar la carne. Porque eso hace parte de nosotros, eso hace parte de mis raíces intrínsecas dentro de mí y yo no lo puedo sacar. La carne yo no la puedo sacar, pero sí la puedo someter, sí la puedo hacer morir. Aleluya, porque eso dice la Biblia en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo le decía a los de Gálatas que los que practican tales cosas no heredarán, oiga bien clarito, no heredarán los reinos de los cielos, que los que practican tales cosas, los que practican la sombra de la carne, como lo dice aquí la Biblia, que son interior, fornicación, dice refilia, idolatría, que sería enemistad, pleitos, odio, contienda, disensión, herejía, envidia, omisión, requero, dice, cosas semejantes a estas. Digo que el que las practica no heredará el reino de los cielos. Aleluya. Es clara la Biblia que el que vive en este tipo de práctica, en la brujería, en la hechicería, en la orgía, fornicación y adulterio, dice no heredará el reino de los cielos. Y por eso aquí hay una palabra que dice acerca de los cuales, como ya os lo he dicho antes. Esta palabra se la había dicho a otros que también son sensualísimos. Primera de Corintios también le comienza a hablar, porque también es bien. Ahí fue donde utilizó este término. No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6:9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice, heredarán el reino de Dios. Dice, eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido certificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Tremenda esa palabra. Ya habéis sido justificados. Y por eso el apóstol se lo había dicho a los corintios, en que duró enseñándole años y 6 meses cuando fue a Corinto. Ahora a los Gálatas le dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el Señor, inspirado, lleno por el poder del Espíritu Santo, dijo en Juan 13,
he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí le dice una palabra. El que no naciere, dice el 5, respondiendo digo, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, todas las personas que quieran estar en el reino de Dios un día cuando partan de esta tierra, deben de dejar de practicar lo que Dios manda en su palabra. Porque hay evangélicas y evangélicos que piensan que asistir a la iglesia los hace salvos. No, Señor. Porque hay gente que está practicando cosas que van en contra de la palabra. Y si se muere, dice la Biblia que no heredarán el reino de los cielos. Aquí hay que andar como la Biblia dice, como la Biblia manda. No como yo creo que estoy haciendo, es como la Biblia me manda. Por eso dice que no debe satisfacer los deseos de la carne. No debe satisfacer los deseos de la carne. A la carne no le gusta ayunar. No le gusta. Ay, ya vienes tú con tu cosa mañana de ayuno. No, yo no quiero. Ya vienes ya. A la carne no le gusta vigilar. Ay, ya vienes tú, llama y se trasnochar. Porque le llama trasnochar. Dígale a la carne que vigilar no es trasnochar. Que vigilar es llenarse de Dios. Dígale a la carne así. Bueno, no es trasnochar. ¿Cuál es trasnochar? Yo voy a recibir bendición de Dios. El trasnochar lo dice el mundo. Lo dice Satanás para satanizarnos. El trasnochar. ¿Por qué? Porque al usted trasnocharse, entonces el siguiente que le da la cabeza amanece con la letra. Porque se ha trasnochado, pero si usted ha vigilado, usted amanece rejuvenecido, porque ha velado. Lo ha hecho para Dios, se ha llenado de Él. Pero si usted se ha trasnochado, está rechazando la palabra, está rechazando la bendición de Dios. La carne no le gusta ayunar. La carne no le gusta orar, porque la carne quiere estar Él. Ahí enfrente el televisor. Pasa un momentito. Un jugo. Me voy para el centro. Voy a hacer esta vuelta. Ahorita me toca lavar los chismes. Voy a hacer esto. De aquí. Voy a hacer las cocadas. Aleluya. Ya. Voy a ir a bajarme a comer un arrocito de 1500. Y se pasa el tiempo. ¿Ha podido orar? No le gusta. La carne no le gusta orar. Porque cuando usted va a orar, tiene que sacar un momento exclusivo para Dios. En un momento exclusivo que usted se arrodilló y se metió ahí, usted únicamente para hacer la cara del hombre. ¿Usted es lo que es una hora que ejercicio? Una hora en la que le dan bendición. A la carne no le gusta eso. No le gusta, porque a la carne le gusta estar moviéndola sin huesos. Cuando una persona dura una hora sin hablar, cuando ya se para de orar ahí, quiere buscar que sea para hablar con él, porque eso es propio de la carne. Porque a uno la carne no le gusta hablar con Dios. Porque cuando la carne sabe que habla con Dios, tiene que someterse a este pellejo, tiene que reducirse a un sometimiento. Por eso no le gusta. Y por eso el apóstol Pablo le dijo aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, cuando lo que estoy diciendo yo, que es contrario al Espíritu, usted lo obedece, usted anda llevadizo, usted anda que si le hablan, mejor dicho, se siente incómodo y quisiera poder decirle, no le digo nada porque es verdad, esto se lo voy a dejar pasar, pero la próxima no me aguanto porque la carne está viva, anda en la carne. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a los de Gálatas, no la satisfagáis, no la deje que coja fuerza, no la alimente, no deje que avance en ti, no deje que la carne te tome ventaja, porque la carne te coge por el moco y te somete a que hagas lo que ella dice. ¿Cuántas personas quieren obedecer
Gloria al Señor. A su nombre. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mire, ahí está el Espíritu, como yo creo el Espíritu Santo dice, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Entonces hay una lucha. Desde el momento que usted se convierte, por eso ¿a quién te estás inclinando? ¿A la carne o al Espíritu de Dios? ¿A cuál te inclina más? ¿De qué lado tu balanza está más inclinada? ¿A dónde quieres ir tú? ¿A dónde está inclinado? ¿Cómo está mirando Dios esa balanza? ¿Hacia qué? Aquí está el pedazo de carne y por eso lo está el Espíritu Santo. ¿Quién te está ganando esa batalla? ¿De qué lado se ve? ¿Estás en nivel o estás inclinado hacia el Espíritu o estás inclinado hacia la carne? ¿Cuál es el peso que te está dominando? ¿A dónde te estás inclinando más? Aleluya. ¿Vive o no vive? Y dice el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley de esas obras de la carne. Si soy guiado por el Espíritu. Dice, si soy guiado por el Espíritu, no estáis guiado bajo esa ley. Dice el 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que yo no puedo basarme en la ley para hacer lo que a mí me plazca. Porque si yo ando por la ley, me muero. Y por eso al final, el apóstol dice, pero los que son de Cristo, en el 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La gente no le gusta la cruz. La gente le gusta es cuando andan bien elegantes, bien sabrosos. Y un palillo aquí en la boca. Eso sí les gusta. Palillo, porque el palillo demuestra que ha ido a un restaurante y ha comido, porque los palillos son otras que a ese le gusta. Y que ande bien bonito, sí, a ese le gusta. Pero cuando Dios nos trata, cuando Dios comienza a meterles por el camino del trato para que anden como unas verdaderas siervas, como unos verdaderos siervos, para que crucifiquen la carne, porque cuando Jesús iba a la cruz del Calvario para someter a la carne, para llevar el peso de tu pecado y de mi pecado, Jesús iba siendo azotado, y cuando lo subieron allá crucificó y tuvo un poder sobre la carne y venció. Ese es el camino que yo tengo que llevar, crucificar la carne con sus deseos y mis pasiones. ¿Eso qué significa? Que yo, como cristiano, debo saber, debo tener presente que las cosas que me satisfacen a la carne, debo crucificarlas. ¿Cómo las crucifico? Como dije ahora, sí, voy a ayunar, sí, voy a vigilar, sí, voy a orar. Eso es crucificar la carne, eso es crucificar las pasiones. Cuando yo me sobrepongo y no satisfago los deseos de la carne, eso es crucificar. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo al ayuno, ahí crucifico la carne. Cuando yo vengo y vigilo, crucifico la carne. Cuando yo vengo y lloro en mi casa donde estoy, me arrodillo allí, crucifico la carne, lo estoy dominando. Pero cuando son estas cosas que yo no las puedo someter, que no las puedo dominar, entonces me estoy convirtiendo en lo que dice aquí, en satisfacer los deseos de la carne. Y cuando una persona satisface los deseos de la carne, no puede ser usado por el Espíritu Santo, porque la carne se opone al Espíritu Santo. Y si los deseos de la carne tuyos son más grandes que los del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada en ti ni en mí. Gloria al Señor. Así que la conclusión es que yo debo saber a dónde me estoy inclinando. ¿Qué es lo que me está sometiendo? ¿Qué es lo que me está llevando por aquí? Y me está dominando. Yo tengo que revisar, porque eso no es competencia del pastor ni de la pastora. Eso es en mi conciencia y por el Espíritu Santo que me hace ver mi condición. Soy yo el que tengo que decidirme a no satisfacer los deseos. Si antes era floja o flojo para orar, bueno, fuera de mí.
satisfacción. Voy a someter a crucificar. Aquí estoy, Señor. Voy a orar 1 hora. Que ayuno no ayuno, ay, es que a mí me da pereza y no me da mucha hambre. Porque ay, yo no aguanto, casi eso me da una úlcera. Sufro de gastritis. Hay que la úlcera ayunar porque la hermana no ayunaba porque tenía úlcera. Y el día que llegó y ayunó, botó la úlcera. La botó, se le desprendió del estómago y botó la úlcera porque necesitaba era ayunar. Y por eso la úlcera no salía. Pongámonos en pie. Padre Santo, que estás en el cielo, una vez más, he enseñado tu palabra, Señor.